Perfecto, pues bienvenidos, muchas gracias a todos. Creo que vamos un poquito justos de tiempo, eh, entonces vamos a tratar de darle un poquito de velocidad a la plática. Normalmente esto es un tema un poquito complejo, sin embargo, pues bueno, vamos a tratar de acotarlo lo más que se pueda. Pues básicamente hoy toca hablar un poquito de lo que es la artificial aplicada a la educación, a favor de la educación, y me gusta iniciar esta presentación con este tema, pues que hoy en día pues está muy sonado desde aproximadamente marzo del 2020 al día de hoy. Y pues básicamente llegó este bichito que así me gusta llamarlo por no decir otro nombre, y nos cambió prácticamente todo el contexto de nuestros días en la escuela, ¿no? Si uno es docente o maestro, pues en algunas localidades, países, ciudades, se nos indicó pues que definitivamente teníamos que suspender la enseñanza en el aula y que teníamos que efectivamente pues utilizar las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición para seguir enseñando. Y esto definitivamente, pues hay un término en México que nosotros llamamos parteaguas, que no es muy conocido en Latinoamérica, pero es básicamente es un hito que marca un antes y un después hacia un cambio, ¿no? Parte de este efecto que causó eh, migración hacia la parte digital de un esquema tradicional, pues impactó a muchísimos estudiantes y maestros. Entre ellos, pues en Centroamérica, pues tengo aquí un ejemplo, que 2.3 millones de alumnos de Honduras nada más, básicamente desertaron la escuela, ¿no? Tenemos de 700,000 hondureños, desertaron en 2020, perdón, 2.3 millones aquí, por ejemplo, en México. Además, se estimaron 2.9 millones que abandonaron sus estudios definitivamente por tema de recursos. Sabemos que no solamente este bichito impactó la parte pues de enseñanza educativa, sino también el tema económico en casa, que eso pues obviamente al estar algunos estudiantes en tema de rezago económico, pues tuvieron que abandonar sus estudios para apoyar a sus familias. Y esto pues nos va a llevar a un cambio. Dicen que la única constante en la vida es el cambio y esto hay que verlo como realmente una oportunidad buena porque dicen que no hay mal que por bien no venga. Hay una frase que me gusta mucho que dice, la flor que florece en la adversidad es la más inusual y más hermosa de todas. Entonces, ¿qué pasa con el tema tecnológico en el tema de la educación? Es importante entender el contexto de dónde viene y hacia dónde va la tecnología. La tecnología siempre es un tema poco aceptado al inicio porque es muy destructivo con las ideas que existen hoy en día. Pongo el ejemplo del automóvil siempre en mis presentaciones porque es muy fácil de entender. Básicamente todos los conectados aquí, pues nos tocó ya el automóvil en un uso masivo. Sin embargo, si miramos hacia el pasado, y lo que nos platicaban es que antes se utilizaban carretas con caballos y todas las calles prácticamente eran de adoquino empedrado. Eventualmente algún loco o genio se le ocurre hacer una caja de metal que se mueve a través de un motor de agua, posteriormente de combustión interna, y en el cual originalmente el diseño, o más bien por temas de seguridad en la sociedad, se definió que este nuevo mecanismo, nueva tecnología llamada automóvil, tenía que ser, digamos, abordado por dos conductores, un piloto y un copiloto, seguido con una persona con un banderín en la parte frontal del automóvil para, digamos, llevar uno o dos personas en la parte posterior del automóvil. Esto no debía excedir las velocidades de lo que tenía un caballo en aquella época y prácticamente se estaba limitando el potencial tecnológico que tenía esta nueva tecnología. Eventualmente, lo que sucedió es que la gente lo aceptó y el ambiente o el sistema en el cual se movía esta nueva tecnología, llámese las calles, se fueron adaptando para que su uso se masificara. ¿Qué sucede? Este empedrado o adoquín, la gran parte de las calles pues terminan siendo asfaltadas, se construyen banquetas para que el peatón pueda caminar libremente en la calle de manera segura y la gente entiende que esta nueva tecnología no es algo malo, sino que simplemente es un nuevo instrumento para subirse a esta nueva caja de metal con diferente motor para ir más rápido y llevar más gente. Lo mismo sucede con el tema de la tecnología en la educación. Originalmente pues tenemos el libro, que el libro tiene muchos años. Desde que se inventó la imprenta se escriben libros
no se masifica hasta que obviamente se inventa el tema de la imprenta, pero se empieza a masificar realmente cuando se generan todas estas tecnologías de impresoras que permitan replicar rápidamente las copias de estas hojas de los libros, ¿no? Eventualmente llega el Internet por ahí en los años 70, pero realmente se empieza a masificar a mediados de los 90. Esto permite de alguna manera que se digitalicen esas hojas y se suban de alguna manera en un componente electrónico. Se generan diferentes tipos de tecnologías como los archivos PDF que posteriormente se trasladan en medios digitales o ebooks readers como los que vende actualmente Amazon y hoy en día pues nos permite, digamos, llevarnos una biblioteca entera en un espacio muy reducido, básicamente sin el uso de energía, porque estos tipos de tecnología o de mecanismos utilizan una tecnología que se llama e-ink y es de bajo consumo, por lo cual me podría durar meses la batería de mi e-reader si así lo quisiera. Sin embargo, lo que hicimos fue transformar la información de un medio a otro. ¿Qué es lo que sigue? Lo que está sucediendo hoy en día. Posterior a la digitalización de esta información de los autores que prácticamente se esmeraron en generar esos libros, se empiezan a implementar o generar nuevos sistemas para, de alguna manera, almacenar ese tipo de información, llámese los libros, las tareas, los exámenes, etcétera, etcétera, como gestores de contenido. Son los famosos LMS. Algunos de ustedes seguramente habrá escuchado de Moodle, de Canvas, de Blackboard, etcétera, etcétera. Estos, digamos, contenedores o repositorios de información son básicamente categorizadores para tener ordenado o tener cierta consistencia en un salón de clases o en la misma aula o en la misma escuela para que nosotros tengamos en un solo lugar toda la información digital que nosotros vayamos a enseñar durante nuestras clases. Esto no ayuda en mucho, salvo categorizar la información. Esto debido a que fuera de presentar la información al estudiante, me permite hacer exámenes, tareas, de alguna manera que tenga que diseñar el mismo docente o que tenga yo que extraer de los mismos libros de texto. Lo que sucede después es algo bastante interesante porque es el salto cuántico, así como lo veo desde la caja de metal que se movía con un motor de combustión interna hacia el automóvil, porque es la parte de la adaptación de todo este contenido digital de la educación hacia la personalización de la enseñanza, que es la parte de inteligencia artificial. Aquí es donde no todos aprenden al mismo ritmo y no a todos se les va a presentar la misma información. Existen diferentes plataformas que permiten de alguna manera generar un camino personalizado para cada uno de esos estudiantes y presentar la información de la asignatura que ustedes estén impartiendo de carácter y forma que lo necesite cada uno de esos estudiantes. Si yo voy, por ejemplo, ahorita a LinkedIn y me busco en las bolsas de trabajo, me encuentro con que hay unos conceptos muy interesantes de los empleos mejor pagados. Tenemos, por un lado, lo que es la inteligencia artificial, blockchain y cloud computing. Esto es un indicador que nosotros, como docentes o maestros, tenemos que de alguna manera adoptar. ¿Por qué? Porque hacia allá va la tecnología, hacia allá va el mercado profesional, en donde nosotros tenemos que formar a esos estudiantes para que desarrollen esas habilidades tecnológicas. Y por lo tanto, de alguna manera, ya esto no es rocket science, así le llamo yo, pero prácticamente la tecnología está inundando todo sector de nuestro día a día, desde el automóvil, desde la televisión, desde el celular, desde el smartwatch, desde las noticias, desde las bocinas digitales, desde el tema de telepresencia, los Zooms, las videoconferencias, etcétera, etcétera. Y estas tecnologías se están acelerando en tema de adaptación. Aquí tengo una gráfica muy interesante de cómo surgieron las tecnologías desde hace más de 100 años, desde 1900, por ejemplo, podemos ver desde que salió el teléfono hasta que se masificó en los hogares, pasaron alrededor de 60 años. Sin embargo, podemos irnos hasta abajo de la tabla y podemos ver que a partir de lo que es la invención del Internet, la masificación de la cámara digital MP3, las teles de alta definición, los smartphones, las tabletas, son tecnologías que se han ido adaptando de carácter exponencial. No tardan desde que salen hasta que se empiecen a masificar en la casa o en el aula un par de años. Y lo mismo va a pasar con las plataformas digitales con inteligencia artificial. Entonces, antes de arrancar en esa parte, me gusta citar a Stephen Hawking que dice: cada aspecto de nuestra vida será transformado por la tecnología y la inteligencia artificial.
Y bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque muchas veces la escuchamos este término por todos lados y nadie nos explica qué es. Algunas veces escuchamos el término redes neuronales, algunas veces escuchamos machine learning, otras veces escuchamos un robot que sale en la noticia que se llama Sofía. Y la manera más sencilla, y es la manera que yo lo categoricé, es que son tres vertientes de la inteligencia artificial. Machine Learning, que es prácticamente una máquina aprende lo que se le indica y no va a hacer nada más fuera de eso. Deep Learning, una máquina predice y aprende a decidir qué es importante. Ese factor de decidir qué es importante y qué no es lo que lo diferencia con lo que es Machine Learning, porque Machine Learning solamente va a aprender lo que se le indica, más no va a decidir lo que es importante. Y el siguiente nivel va a ser la computación cognitiva, que es, nuevamente extrapolo el ejemplo, hacia lo que es el robot Sofía, que muchas veces han salido en las noticias, en donde es un robot que definitivamente puede tener una conversación real con un ser humano y creo que le dieron una nacionalidad, tiene cuenta de banco y tiene algunos comentarios graciosos en los medios, ¿no? Sin embargo, no llega al nivel del ser humano y la razón por la cual no va a llegar al nivel del ser humano es porque no tiene sentimientos, aunque aparenta o aparente que tenga sentimientos humanos. Entonces, ¿dónde va a entrar el tema de la tecnología de la educación? Pues va a entrar entre Machine Learning y Deep Learning. Actualmente no existe nada que sea de computación cognitiva para la educación. Antes de seguirme a la parte de la educación, ¿dónde aplicamos la inteligencia artificial? Hoy en día lo aplicamos en todo sentido de nuestros días, a la hora de que agarramos el celular o abrimos una página. Desde que nosotros buscamos en Google, los resultados que me salen a mí no van a ser los mismos que le van a salir a mi compañero de al lado porque tiene gustos diferentes. Ya, digamos, reportado cierta información a Google para que Google le entregue recursos o resultados personalizados a lo que él necesita, a diferencia de mí. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que existe en Internet, en la nube, en las bases de datos de todas estas compañías y de todas esas aplicaciones que estamos utilizando, no es manejada de la misma manera entre todos los seres humanos o usuarios de estos aplicativos. ¿Por qué? Porque si usáramos o diéramos el mismo resultado siempre, dejaría de ser significativo el uso de estas tecnologías. Pongo un ejemplo diferente al que normalmente no utilizo en mis presentaciones. El tema de Tinder, que hoy en día se dio muy fuerte hace algunos años. Te conozco a algunas personas que se han casado directamente con esta aplicación y lo que hace es con base a registros de lo que nosotros escogemos, si nos gustan de cierta forma las personas, pues nos va a traer personas afines a lo que yo haya rechazado o aceptado, de tal manera que se va filtrando la información y me va a aparecer personas más afines a mis gustos en temas de físico o en temas de intereses, que normalmente también llenan un perfil de interés, ¿no? El tema de Waze, por ejemplo, aquí en México, que pues es muy sonado, que es una de las ciudades con más tráfico en el mundo, actualmente, pues yo no conozco a nadie que no lo haya utilizado y es una herramienta al día a día en la Ciudad de México en específico, porque acota mucho los tiempos de traslado, porque al tener una vista de pájaro de dónde están todos los coches, puede definir el camino más adecuado hacia mi destino y sabe exactamente por qué calles llevarme. Entonces, todas estas tecnologías son aplicadas también en la educación. Actualmente hay ciertas herramientas que no utilizamos con inteligencia artificial, sin embargo, para allá van. Algunos de ustedes como profesores con el tema del COVID, este dichito, pues nos vimos a marchas forzadas irnos a casa y utilizar, por ejemplo, clases online, Zoom, Webex, el mismo WhatsApp, Skype y Teams, la herramienta esta de Google, ¿no? Que sacaron de Google Meet. Si en sus salones de clases existen algún tipo de proyector o cámara en donde nosotros podemos de alguna manera visualizar a la gente, pues podemos tener cierto sentido de telepresencia. Hemos utilizado ciertas herramientas tecnológicas como YouTube, Vimeo o hasta videos de Instagram o de Facebook para poder enseñar a nuestros alumnos. Los gestores de contenido, en caso de que nuestra institución educativa haya adquirido alguno, para dejar tareas, exámenes, y plataformas digitales que van un poquito más allá, que es prácticamente un contenedor de todo esto y dando herramientas adicionales. Nosotros tenemos una plataforma que al final de esta sesión les voy a enseñar muy por encimita, en donde podemos visualizar cómo se presenta la información, llámese las tareas, los exámenes, la heurística de datos hacia los alumnos y dejar ciertos ejercicios personalizados que obviamente van a ayudarle a ese alumno a avanzar más rápido. Entonces, es súper importante que ustedes como docentes
pierdan ese miedo a la tecnología, porque al final del día nosotros somos los que vamos a seguir enseñando, y suena feo, pero hasta que nos moramos, ¿no? Entonces va a llegar alguien y nos va a reemplazar. Esa persona que nos va a reemplazar definitivamente va a traer un poquito más de empapamiento, si le llamo yo, con el tema tecnológico. Sin embargo, eso no va a pasar hasta algunos años. Entonces, como hoy en día existen una plantilla de maestros limitada, que yo le llamo un recurso limitado, porque no va a haber más, necesitamos que los maestros que existen hoy en día, pues de alguna manera se familiaricen con estas herramientas, se masifique su uso y que de alguna manera esto genere cierto, digamos, engagement o que los alumnos se sientan un poquito más familiarizados con lo que nosotros estamos impartiendo. El uso de la tecnología para las generaciones, pues, puedo llamarle las X o los baby boomers, es un poquito más difícil que las generaciones de los millennials. Tenemos algunos profesores millennials que pues definitivamente agarran la computadora, la plataforma que adquirió el colegio y le saben luego. Sin embargo, pues tenemos docentes de diferentes géneros o de edades que definitivamente se les dificulta un poquito más. Parte de la recomendación que yo doy en mis pláticas es que cuando ustedes se les dé algún recurso tecnológico, llámese alguna plataforma o algo, para que ustedes puedan impartir clases, es importante que lo exploten. ¿A qué me refiero con explotarlo? Utilícelo, píquenle, y no importa que lo echen a perder, es la única manera de aprender. La tecnología no se aprende, digamos, anotando en un cuaderno. ¿Por qué? Lo extrapolo, por ejemplo, con el tema de aprender a manejar. Cuando yo me subo la primera vez a manejar, pues mi papá me dice, ¿sabes qué? Este es el clutch, tienes que pisarlo, y luego metes la palanca, y conforme vas soltando el clutch vas picando el acelerador, y así es como uno aprende. Si yo hubiera sacado mi cuaderno y hubiera anotado los pasos, y la primera vez que me hubiera soltado el carro, no me hubiera dado tiempo de visualizar mi cuaderno y ver todos los pasos para todos los escenarios que se me hubieran presentado. No es lógico anotar pasos para diferentes escenarios o escenarios infinitos que se puedan presentar. Por lo tanto, se tiene que generar cierta memoria muscular de aprendizaje en el uso de una herramienta tecnológica como es un automóvil, al igual que una plataforma digital. Entonces, la única manera de que ustedes puedan aprender es si bajo una capacitación. Sin embargo, no debe de quedar ahí, y ustedes deben de meterse a picarle todo lo que puedan en la plataforma para que lo aprendan. No una vez, sino 20, 30, 40 veces hasta que lo rompan. Esa es la única manera de explotar el verdadero potencial que tienen ustedes para el uso de la tecnología. Esto obviamente pues va a generar, que es lo que yo decía, la parte de que el alumno se va a sentir más a gusto en el tema de clases porque, y no lo estoy inventando, entre más uso de tecnología tengamos en el aula, genera cierto incremento de retención de lo que nosotros estemos tratando de transmitir. Llámense el tema de la asignatura. Si yo soy un profesor de matemáticas y doy una clase tradicional en pizarrón y GIS, que ya muchos ya pasaron al plumón, que ya es un avance, pues sí, vamos a tener un 5% de retención por parte del alumno. Sin embargo, siguen siendo cátedras en donde yo me pongo enfrente, enseño el ejercicio, los alumnos anotan en una pieza de papel, y cuando terminan de anotar, el profesor ya está en el siguiente ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos actualmente? Alumnos que están prácticamente copiando lo que está pasando en el pizarrón. Hay algunos alumnos que definitivamente ya no toman notas y van y toman el celular fotografías directamente de pizarrón. Sin embargo, eso no es lo eficiente. ¿Por qué? Porque al final de la cátedra, pues, ¿cuántas personas me van a tomar, digamos, o prestar atención hasta el final? Muy pocas. ¿Por qué? Porque al final son seres humanos que después de unos cuantos minutos pierden la atención, se distraen con cualquier cosa. Por lo tanto, es importante incluir temas de discusión, infografías, videos, juegos y herramientas tecnológicas como puede ser realidad virtual, dejar tareas en casa, generar equipos, de repente irnos a otro lado que no sea el aula para aprender ese tema de la asignatura, específicamente visitando una fábrica, visitando al experto que habla de ese tema. Eso genera de alguna manera ese engagement. Y muchas de esas tareas que yo puedo hacer, las puedo hacer de manera virtual o en línea. Es por eso que es importante que utilicemos las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Ahora, todos sabemos que tenemos alumnos buenos, malos, regulares, y tenemos alumnos con capacidades diferentes. ¿A qué me refiero con capacidades diferentes? Pues tenemos alumnos que definitivamente para la asignatura que estamos dando, voy a poner el ejemplo en matemáticas, que son ciencias exactas,
Pues tenemos alumnos que definitivamente son muy malos para las matemáticas, pero van a ser buenísimos abogados y van a ser buenísimos doctores y van a ser buenísimos en ciencias sociales o catedristas o lo que sea. A lo que voy, no podemos utilizar la misma receta de cocina para todo el alumnado que se nos asigne. La razón por la cual utilizamos la misma receta de cocina es porque no tenemos un mecanismo para cambiar esa receta de cocina. Tener una fórmula especializada para cada uno de esos estudiantes nos consumiría mucho tiempo. Pongo el ejemplo. Estaría padrísimo poder hacer, si tengo 30 alumnos, 30 exámenes diferentes con preguntas que cada uno necesita para aprender. Sin embargo, no me da la vida como docente o como profesor estar calificando 30 versiones del mismo examen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo encajono en uno y ¿qué es lo que hago? Pues con una muestra que ya yo se supone que resolví, pues hago una comparación y voy 30 veces más rápido. El cuello de botella realmente es el profesor, porque el profesor es el ser humano. Como ser humano no quiere decir que sea malo, sino que tiene capacidades limitadas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Con el uso de la tecnología nosotros podemos de alguna manera generar exámenes, tareas o prácticas personalizadas en las cuales el profesor instrucciona a la plataforma cómo quiere los ejercicios y la plataforma se va a encargar de alguna manera de apapachar o acompañar a cada uno de esos estudiantes para personalizar el aprendizaje. Es aquí donde viene la magia. ¿Por qué? Porque va a ayudar al estudiante A, que es buenísimo, a ponerle ejercicios de alto nivel y que no se aburra, o al estudiante que es malísimo para esa asignatura, ejercicios un poquito más básicos y va a tratar de bajar el nivel o el nivel de cátedra a algo que él entienda, o va a regresarse a los temas que necesita saber para aprender como tema base para ese tema en específico. Y entonces me va a permitir como maestro no solamente llegar a 30 alumnos, sino llegar a 60, 120. Sabemos que muchos de ustedes son maestros que no solamente tienen una clase, tienen 2, 3, 4, 5, 6, y mañana no sabemos si vamos a llegar a las 10. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente y hay menos profesores. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar al profesor? Pues el uso de la tecnología. Y aquí es donde viene la inteligencia artificial aplicada a la educación. Tenemos un profesor que normalmente en una clase tradicional tiene diferentes tipos de alumnos. Sin embargo, lo que queremos es que tengamos un profesor por cada alumno. ¿Y cómo lo vamos a lograr? La manera en que nosotros lo podemos lograr realmente es no clonándonos, porque actualmente no existe esa tecnología. Lo que tenemos que de alguna manera emular nuestra presencia en cada uno de sus alumnos. Voy a poner el ejemplo clásico que pongo en todas mis pláticas. Un profesor en casa funciona, y la razón por cual funciona es porque ese profesor tiene el 100% de la atención en ese alumno. Pongo mi caso a exponer. Yo soy estudiante de preparatoria, no voy a nombrar la prepa, este es ejemplo real en mi caso. Repruebo cálculo, primera, segunda vuelta, me voy extraordinario. La única manera en que pude yo pasar la materia no era replicando la misma fórmula que ya llevaba haciendo, porque si no hubieran sido los resultados similares, sino cambiarlo. Y el cambio que hice fue pagarle a un maestro en casa, que es súper caro, y el profesor llegó y dice, a ver, quiero que me des el temario de lo que te van a preguntar en tu examen. Hizo un análisis de los ejercicios reactivos que se me iban a preguntar y me empezó a arrojar o poner ejercicios. Y conforme yo iba respondiendo, me iba, digamos, dando resolución a mis dudas, iba adaptando esos ejercicios conforme yo los iba necesitando. Si sabía que, por ejemplo, necesitaba hacer más integrales, pues me ponía más integrales. ¿Integrales de qué tipo? Pues integrales pues, de este tipo. Y entonces de esa manera es como yo aprendí y pasé ese examen. Ahora, ¿cómo lo extrapolamos en una plataforma? La plataforma va a tratar de emular como si hubiera muchos clones de ustedes por cada uno de sus alumnos, pero ustedes siempre tienen el control. Van a poder ver qué están haciendo sus alumnos, cómo lo están haciendo, qué tipos de ejercicios y el porcentaje o el grado de adaptabilidad que va a tener la plataforma en cada uno de los alumnos. Ahora, la parte mágica de todo esto, o por qué se aplica la inteligencia artificial, va correlacionado al tema de cómo ayudamos al alumno a aprender. Porque al final del día, no se trata de pasar la materia, se trata de que el alumno aprenda y que la siguiente materia, en caso, por ejemplo, de matemáticas, de mate 1 pase a mate 2, pues no sea un clásico alumno esponja que retiene todo para el examen y definitivamente pasa a la siguiente asignatura y se le olvidó todo. Nuestra chamba, nuestro trabajo, nuestro jale, es que el alumno no olvide y retenga lo que aprendió. ¿Y cómo lo hacemos? Con base a repetición. Y esos mecanismos de repetición que nosotros tenemos, o que se inventaron desde hace mucho tiempo, se llaman tareas y exámenes.
cuando yo me paro en un aula y les pregunto a los profesores, a ver, profesores, ¿por qué hacemos exámenes? Me levantan la mano y me responden, para saber cómo vamos o cómo van los alumnos. Sí y no, porque el examen es digamos, ¿qué tanto sacaron? Si los 5, 8, 10 o 13 que sacaron es un síntoma. Pero si yo le pregunto a los profesores, a ver, ¿ustedes diseñaron el examen? Sí. ¿Cuántos reactivos tiene el examen? 10 reactivos. Ok. La pregunta 2, que se trata de ecuaciones diferenciales. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuántos de sus alumnos la sacaron bien? Me van a responder, pues no lo sé, tendría que ponerme a revisar cada uno de sus exámenes y revisar en el reactivo número 2, si la tuvieron bien y mal, y en qué fallaron. Y eso no lo hace el profesor. ¿Por qué? No porque no quiera, porque no tiene el tiempo para hacerlo. Y es aquí donde nos ayudan las plataformas digitales, donde nos van a dar herramientas heurísticas, y así se le llama, para identificar qué temas se les están dificultando a los alumnos, en dónde me tengo que enfocar para preparar mi clase, y todo esto antes de que suceda el examen. Porque si nos ponemos a pensar, la labor del docente es reactiva. ¿Por qué? Porque ya pasó el examen, ya reprobamos, entonces nosotros tenemos que de alguna manera reaccionar a esa mala nota y hacer una revisión exhaustiva del examen, de los 10 reactivos, porque yo no sé en dónde fallaron, y de aquí que llego al número 10 ya me perdieron la atención. Entonces, el profesor es reactivo no porque quiera ser reactivo, sino porque no tiene un instrumento que le permita ser proactivo. Entonces, este instrumento que le permita ser proactivo es parte de lo que nosotros venimos a ofrecer. Estas tecnologías permiten, llámese, definir cuántas tareas necesita un alumno, y entre tareas lo pongo entre comillas porque pueden ser que no sean tareas, sino más bien reactivos o prácticas de un tema en específico, y a diversos momentos en el tiempo. La razón por la cual se nos dictamina un calendario escolar con ciertas fechas definidas, llámese exámenes parciales o mensuales o finales, es porque tenemos que tener ciertos cortes durante el ciclo para reportar, llámese a dirección o a coordinación, cómo van nuestros alumnos. Esto de alguna manera ayuda a la parte de administración para tener siempre la misma estructura para todos mis alumnos. Sin embargo, para los alumnos no les ayuda en mucho, porque al final del día lo que necesitamos es adaptar estas tareas y estos exámenes a que se ajusten a lo que necesita cada uno de los alumnos. Me dicen aquí, por ejemplo, que podemos intentar quitar la cámara. De repente no se me oye. Ok, perfecto, ya quito la cámara. Espero que ya me oigan mejor. Y bueno, todo esto va correlacionado a algo que se le llama la curva del olvido. La curva del olvido es una teoría, digamos, o más bien probada, que nos dice que entre más repeticiones tengamos sobre un reactivo o tema, nos va a ayudar a retener lo que estamos, se supone, aprendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lo repito una vez o tengo una tarea, pues no lo voy a aprender, tal vez 2, 3, ya lo empiezo a entender y mejorar, pero si me voy a 5, 6, 7, 8, 9, 10, me vuelvo un maestro en ese tema. Entonces, hay gente que necesita 2 repeticiones y hay gente que necesita 100 repeticiones, y eso va a depender del tema y de las habilidades de la persona. Sin embargo, como no se hace un examen cuando arrancamos el ciclo escolar de los alumnos, a ver qué tantas repeticiones necesitas, no existe un mecanismo per se, no lo podemos saber. Y eso lo va a definir la inteligencia artificial. Aquí hay una cita de Bruce Lee que dice, yo no temo al hombre que ha lanzado 10,000 patadas diferentes, yo temo al hombre que ha lanzado una sola patada 10,000 veces. ¿Por qué? Porque la patada, de alguna manera, va a ser muy efectiva. ¿Qué me interesa que aprenda ese tema? No me interesa que aprenda 100 temas a medias, me interesa que aprenda 2, 3 bien. Entonces es parte de lo que nosotros aplicamos a la hora de utilizar una plataforma con la inteligencia artificial. Voy a dar un ejemplo real. Voy a compartir mi pantalla específicamente en la plataforma porque tenemos ya bien poquito tiempo. Y bueno, aquí tenemos un plantel, que no voy a decir su nombre, pero tenemos un profesor. Este profesor es de matemáticas y tiene diferentes clases. En este caso, pues tiene 4 clases. Él diseñó su clase o sus 4 clases con diferente temario. Sin embargo, él con esta vista de pájaro va a permitirle identificar, por ejemplo, los temas que más reproban sus alumnos, cuántos alumnos caen dentro de ese criterio y identificar el por qué tienen ese rezago. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que Alonso Alberto
tiene problemas con resolver un problema verbal sobre proporciones utilizando una tasa unitaria. Y puedo ver el nivel de detalle de cuánto tiempo le tomó leer esos reactivos y cómo contestó. Vamos a ver el ejercicio per se. Lo puedo abrir y puedo identificar, bueno, esto es un alumno de primaria o una respuesta de un problema de primaria, sin embargo, puede ser hasta bachillerato o universidad. Entonces, esto me permite de alguna manera identificar a nivel granular qué está pasando, de lo más general a lo más particular. También puedo ver alumnos que definitivamente iban súper bien y por algún tema en específico que se atoraron, que normalmente no preguntan o les da pena preguntar, identificarlos antes de que se ejecute ese examen o antes de que yo diseñe ese examen y se los presente. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 2 alumnos de matemáticas, uno de mate 2 y uno de mate 4, que tienen una tasa de decremento de aprendizaje. Entonces aquí, por ejemplo, menos 66, bueno, este está 0%, supongo que ya acabó la clase. Y aquí puedo ver el detalle técnico de qué pasó en tiempo y temas con este alumno. Si yo hablo este reporte en específico, lo que va a suceder es que me va a llevar a ese alumno y voy a ver esa ventana de tiempo específicamente cómo se fue desempeñando en las diversas semanas que estuvo metiéndose a la plataforma y ver el nivel de detalle de cuánto tiempo lo estuvo impartiendo en esos temas en específico. Por ejemplo, aquí hallar una tasa del tiempo de problema de verdad centímetro exponencial, le dedicó 10 minutos 48 segundos y estuvo leyendo la explicación durante todo este periodo hasta que llegó a este reactivo, lo tuvo bien, siguió leyendo, lo tuvo bien, lo tuvo bien, lo tuvo bien y la plataforma lo marca como correcto. Y así me puedo ver a regresar a un detalle granular. También puedo con este informe no solamente saber si mis alumnos tienen un porcentaje de aprendizaje disminuido, sino también si tienen un aprendizaje inusual. Llega a suceder que con el uso de la tecnología, y esto siempre es una objeción que se nos da, es que los alumnos siempre quieren darle la vuelta porque tienen diferentes herramientas que, digamos, ponen en duda la integridad académica, por no decir algunas, y entonces tengo algunos instrumentos para darme cuenta si ese alumno está haciendo uso de esas tecnologías. Aquí, por ejemplo, podemos ver que Santiago López Romero pues, tuvo un incremento exponencial o muy fuerte de un incremento de 239% sobre su aprendizaje. Entonces, yo puedo meterme a revisar a Santiago y ver si realmente este Santiago está resolviendo los exámenes en un tiempo considerablemente alto, normal o bajo. Cuando, por ejemplo, tarda segundos en responder, pues ahí me puedo dar cuenta. Sin embargo, eso cae bajo el criterio del profesor. Yo podría decir, bueno, una suma la puedo resolver con cálculo mental en segundos, pero si yo pongo, por ejemplo, una ecuación de segundo grado, pues tal vez no le tome segundos, tal vez le tome minutos. Entonces va a depender mucho del tema que está viendo Santiago. Y también tenemos otro tipo de reportes como este tema de dilación o procrastinar en español, que es básicamente alumnos que abren la plataforma, dejan pasar mucho tiempo o definitivamente leen, no resuelven absolutamente nada, ¿no? Entonces también puedo ver ese tipo de detalle en los reportes. No solamente eso, y voy a compartir nuevamente mi presentación, sino que también puedo ver de carácter general cuáles son los temas que están listos para aprender mis alumnos. Y aquí es donde yo puedo preparar mi clase con antelación para que se entienda lo que voy a explicar. Entonces yo sé que, por ejemplo, aquí el 30% de la población de mi clase va a entender si yo explico resolver un problema de una distancia, velocidad, tiempo, utilizando un sistema de ecuaciones lineales. También si yo quisiera definir una clase como una clase de ajuste o de resolución de dudas, podría utilizar estos dos conceptos, ¿no? Intentados no aprendidos, en donde los alumnos intentaron leer, hacer el ejercicio, pero definitivamente no pudieron, o si tuvo una reciente evaluación y los alumnos definitivamente tuvieron mal ese reactivo. En estos me puedo enfocar. Entonces ya no se trata de darle un barrido a ese examen, después de que todo el mundo reprobó de los 10 reactivos, sino solamente me voy a enfocar en los temas que en específico mis alumnos están sufriendo, ¿no? Aquí podría ser de los 10 reactivos, pues tengo 4. De los 4, 30% de la población de mi salón tuvo problema con resolver un problema de distancia, velocidad y tiempo utilizando un sistema de ecuaciones lineales. Entonces ya me voy a enfocar en ese tema en específico. Y eso obviamente genera ciertos beneficios, ¿no? No solamente para el profesor, sino también para el alumno y para la institución educativa, ¿no? Reportes heurísticos, como ya lo mencioné, reportes que me van a definir o permitir saber qué está pasando con mi alumnado. Llámese como profesor, voy a poder velar por mis clases, que a su vez tiene estudiantes.
Si yo soy un coordinador, voy a poder velar por mis profesores y definitivamente ver la población de todo el alumnado del plantel, qué está pasando con ella. La ventaja de la plataforma es que va a tener un completo entendimiento de la asignatura, que es lo que yo decía, por ejemplo, con el ejemplo de Waze. Si yo veo el mapa desde arriba y veo dónde están todos los coches, yo puedo trazar una ruta en donde no haya coches. Y lo mismo pasa con las asignaturas. Si la inteligencia artificial tiene una vista de pájaro de todo el temario, de lo que se supone que se va a impartir y dónde están parados todos mis alumnos, puede definir la mejor ruta para cada uno de esos alumnos. Una evaluación continua de progreso, que es básicamente el tema de repetición, cuándo tenemos que repetir el tema para que el alumno no se lo olvide, ¿no? Y se va adaptando a través del tiempo, conforme lo que va necesitando cada uno de los alumnos. Y esto con base a ejercicios personalizados a través del tiempo. Y esto, pues bueno, ya no lo voy a explicar porque me voy a comer mucho tiempo. Parte de las ventajas, pues bueno, están aquí, son obvias para el alumno, obviamente, el monitoreo 24/7 va a permitirle que si el profesor ya está dormido en su casa y tiene dudas y quiere practicar, lo pueda hacer. Va a aprender a su propio ritmo y eso obviamente disminuye la deserción y el estrés de dejar la escuela o de reprobar la materia. Obviamente para los docentes es algo maravilloso porque al final del día va a calificar automáticamente. Nos olvidamos de calificar y es algo que es muy grato porque cuando yo me pongo en un salón de clases y les pregunto a los profesores qué les gusta hacer, me dicen pues enseñar. Y cuando les pregunto quién les gusta calificar, pues prácticamente todo el mundo baja la mano. Entonces, esto de que automáticamente califique y que ustedes se enfoquen en lo que realmente les gusta, por eso somos maestros, ¿no? Porque nos gusta enseñar, pues es maravilloso, ¿no? Todos estos reportes, este reporte solamente es la punta del iceberg de nuestra plataforma que se llama Alex. Tiene muchísimos más reportes y hay otras plataformas que los invito para otras asignaturas a utilizar. Y para el plantel, obviamente, pues va a incrementar el nivel educativo de los alumnos y esto, pues obviamente, va a traer más alumnos a que se quieran inscribir a nuestro colegio, reduce el porcentaje de deserción y obviamente ayuda a los profesores a reduzcan el tiempo que invierten en las tareas administrativas, ¿no? Y bueno, tenemos aquí algunos ejemplos de una plantilla de alumnos que utilizó nuestra plataforma antes y después. Alumnos que tenían calificaciones reprobatorias pasan a ser aprobatorias. Y el porcentaje de deserción es muy importante, no solamente en instituciones privadas, sino también en carácter público, porque lo que nos interesa es que el chavo no deje la escuela, ¿no? Que no se vaya a trabajar, que tenga las suficientes herramientas para la vida profesional y que se pueda desarrollar y ganar un mejor salario y que pueda tener un mejor empleo, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Si yo disminuyo 7 puntos porcentuales de la población total de mi escuela, pues es un chorro de alumnos que pude yo haber ayudado y esto, pues, es uno de los cuantos beneficios que tiene la plataforma. Y eso prácticamente sería todo de mi parte. No sé si hay algunas dudas. Dejo los últimos minutitos abiertos. No sé, Grecia, si me puedas ayudar ahí. No sé si leíste alguna en el chat. Claro, David, estoy aquí revisando, no tengo todavía preguntas. Le invito a los docentes, si quieren hacer alguna pregunta a David, favor de levantar la mano o anotarla aquí en la parte de Q&A o en el chat. Pueden levantar la mano para hacérsela en vivo a David. Les habilitamos el micrófono. A ver. ¿Tiene ajustes para personas ciegas? Tenemos una versión americana específicamente que se está desarrollando con estos ajustes, no tal cual ciegas, pero personas que, por ejemplo, tienen problemas de daltonismo. Y tiene algunas herramientas también para que le piquen ahí a la bocina y les dé el ejercicio. Sin embargo, no han sido portadas al producto latinoamericano, pero eventualmente va a llegar a suceder. Muchas gracias, David. ¿Alguna otra pregunta por parte de la audiencia? Preguntan por el tema del costo, pero pero eso lo pueden ver directamente con su consultor educativo de McGraw-Hill en las diferentes regiones, para que les puedan hablar un poco más a detalle del tema del precio de este tipo de plataformas y las demás que tenemos con contenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo hacer un examen sin que alguien lo esté ayudando y no demuestre más que una deshonestidad? Ok. Es la plataforma
En estricto sentido, solamente permite iniciar sesión a una sola persona. Sabemos exactamente de dónde se está conectando y tiene la facultad, si ustedes tienen herramientas como Respondus Monitor, donde va a permitir que el alumno permita grabarlo durante todo el examen, se puede hacer. Se queda grabado ese video en la nube de Respondus y permite analizar si hubo algún, por ejemplo, movimiento de cabeza, escanear el escritorio, tomarle fotografía a la credencial, una fotografía antes y después del examen para validar que realmente la persona que empezó es la que terminó. Parte también de las herramientas que existen dentro de nuestra plataforma es que podemos obligar a que el alumno utilice el Octane Browser, que es un navegador que no permite abrir nuevas pestañas, llámese para que utilicen, por ejemplo, la calculadora o alguna otra herramienta que les ayude a resolver. Ustedes pueden definir también password durante las actividades, llámese los exámenes y las pruebas que hagan, para que hasta que tengan el password los alumnos puedan ingresar ese examen. También pueden definir ventanas de tiempo acotadas. Y si alguien más inicia sesión por el alumno, lo que va a hacer es que va a votar ese alumno y ya no va a poder seguir haciendo ese examen. Muchas gracias, David. Tenemos otra pregunta. La maestra Liliana Rivera dice, ¿qué herramientas tecnológicas me recomiendas para mejorar las clases justo en matemáticas para chicos de bachillerato? ¿En dónde puedo conseguirlas? Ok, pues bueno, nuestra plataforma es buenísima. Sin embargo, pues hay otro tipo de plataformas. Yo lo que te podría recomendar es que primero tengas un gestor de contenido como Google Classroom y hay ciertas herramientas que podrías utilizar como ejercicios en línea, videos instruccionales, que digo, nosotros también incluimos dentro de nuestra plataforma. Sin embargo, puedes apoyarte, por ejemplo, con YouTube. Hay muchos videos digamos, de desarrollo de ejercicios, etcétera, etcétera. Lo que sí te puedo recomendar es que no utilices una plataforma gratuita porque sea gratuita, porque no va a haber una especialización en el tema, por ejemplo, de matemáticas. Y aquí también estoy respondiendo una pregunta de la que hicieron, ¿no? ¿Qué diferenciador de Alex con alguna otra? Alex es un producto especializado de matemáticas y hay muchas herramientas o programas en línea que podrían ser de carácter gratuito o de menor costo que engloban muchas asignaturas, pero no están especializados a. También no tienen inteligencia artificial, que toda esta parte de adaptabilidad que ya mencioné, en donde le va a dejar los ejercicios específicos que necesita cada uno de los alumnos, sino que van a ser, digamos, una serie de reactivos como si fuera un libro. Si eso es lo que están buscando, realmente existen muchísimas. No, digamos que no podría yo decir las marcas o los productos de la competencia porque no sería ético de mi parte. Sin embargo, si quieren utilizarlas, adelante, pero esto no es algo que sea especializado para la asignatura de matemáticas. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. ¿Cómo es? Sí, David. Tengo una pregunta más. ¿Cuál es el diferenciador de Alex contra alguna otra? Ok, eso más o menos ya le respondí. No solamente eso te va a permitir, por ejemplo, hacer exámenes, desarrollarlos y poderlos imprimir. Entonces tienes varias versiones del mismo examen y tú solamente diseñas uno, ¿no? Que puedes, por ejemplo, conectarlo con LMS, cosa que otras plataformas no tienen. La parte de inteligencia artificial es una inteligencia artificial que ya viene entrenada desde hace más de 10 años y no es lo mismo comparar inteligencia artificial con inteligencia artificial entrenada, porque así como hay plataformas buenas y malas, hay plataformas que tienen ya, digamos, ese complejo de reactivos entrenados para que entreguen mejores resultados para los estudiantes. Esas son algunas de las cuantas diferencias, ¿no? Parte también de las diferencias que nosotros tenemos es que ustedes pueden subir su propio contenido en cuestión como actividades externas, que ya tenemos la inclusión tema de videos, que otras plataformas lo traen, que nosotros básicamente le damos esos reportes heurísticos a los profesores que las otras plataformas no tienen, no solamente la escala del 1 al 10 en un registro de calificaciones, sino toda esa parte de qué tienen que dar, cuándo lo tienen que dar y en dónde se están atorando los alumnos. Ahí veo Muchas otra. gracias, David. ¿Sí? Si adquiero Alex, ¿ustedes tienen alguna especie de capacitación para saber usarla? Ok, esto es súper importante. Nosotros nos comprometemos porque nosotros no vendemos un producto. Lo que sucedía con el libro de texto es que el consultor iba al colegio, les vendía el libro de texto, muy bonito, muy maravilloso, terminaban convencidos y lo compraban. Y cuando volvían a ver al consultor, lo que sucedía es que hasta que tenían una nueva edición o había alguna actualización en el libro. Al esto convertirse en una plataforma, es importante mencionar que no es un producto, es un servicio. Y en ese servicio viene
no solamente el alta de los maestros, sino también la parte de los manuales para que los alumnos sepan inscribirse, el acompañamiento y la capacitación a la plantilla de maestros administradores, para que antes del arranque de clases sepan perfectamente bien cómo hacer su clase, inscribir a los alumnos y ayudar al alumnado en caso de que tengan alguna duda, y el post acompañamiento en el arranque de clases, que es soporte a los alumnos en horario laboral, de 8:30 de la mañana a 5:30 con horario extendido las primeras 2 semanas. Y no sé si con eso más o menos ya respondí la pregunta. Pregunta también qué actividades se pueden programar. Bueno, tenemos actividades como tareas, exámenes, pruebas. Nuevamente puedes agregar actividades externas que tendrías que calificar por tu parte y capturar. Y podrías tú de alguna manera generar dinámicamente una verificación de conocimientos que se podría detonar en diferentes momentos del tiempo para diferentes estudiantes cuando cumplan cierto criterio. Llámese, por ejemplo, cuando aprendan los primeros 10 temas de lo que voy a enseñar, quiero que detones una evaluación. Entonces podría que a Juanito el día de hoy se le detone la evaluación y a Pedrito se le detone 2 semanas después. Ese es el tipo de actividades que se pueden generar. Muchísimas gracias, David. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar la parte de preguntas y respuestas hasta ahí. Te agradecemos mucho la participación y el aporte que nos das a través de esta sesión y a través de las herramientas y recomendaciones que nos brindaste y que les brindaste a los docentes. Te agradecemos mucho el tiempo y tu ponencia. Gracias, Gracia. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.